otras aparentes antinomias, ¿no? Ocio y trabajo, ciudad y campo, que está tan en el candelero, pero no en el sentido que se lo está tomando ahora, ¿no? No estoy tomando eso, sino en el sentido de una polarización cultural que viene de muy lejos y que yo pongo como ejemplo una obra de Fray Antonio de Guevara, que es de 1539, que fue muy difundida, el siglo XVI, justamente era el siglo del descubrimiento de América, ya de la colonización de América, ¿no? Y se llama Menosprecio de corte y alabanza de aldea, y que a su vez retomaba un viejo tema que es grecolatino, cultivado por los griegos y después por los latinos, que era el tema de la relación del hombre con el campo, con la naturaleza, el hombre puro, el hombre moral, era el hombre próximo a la naturaleza. Y esto se decía en el tiempo el tiempo de la fundación de las ciudades, se proliferan las ciudades, prospera el lujo, empieza la industria, se acusaba al hombre de las ciudades de ser el hombre del vicio y de la vida artificial. Y esta confrontación no es solamente un invento literario, sino que es el germen de otras confrontaciones que vinieron después. Hay un movimiento filosófico, literario europeo y también americano que se ha llamado romanticismo. Recordemos novelas como El Werther de Goethe o Atala de Chateaubriand, que expresan la nostalgia del europeo por una vida natural, en tiempos en que la ciencia ya avanzaba hacia la industrialización. Si bien se mira, esa nostalgia es también el origen de los movimientos políticos europeos del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en Rousseau, que influyó tanto en los americanos, ¿no? Rousseau, que decía que el hombre debía ser el hombre natural. Escribió el Emilio y la Nueva Loísa, obras que son aparentemente novelas, pero son filosóficas, y que en realidad está hablando de la libertad del hombre. Bueno, esas utopías, también se hablaba de la teoría del buen salvaje, que venía nada menos que de esa leyenda negra española, que el español era malo, cruel, y el salvaje era bueno. Teoría que fue desarrollada por los franceses, que eran enemigos de España en las colonias, y disputaban las colonias españolas. Bueno, esa teoría del buen salvaje está en el fondo de las utopías sociales, que germinaron sobre la idea de restaurar la comunidad justa, primitiva, o también la polis armónica de los griegos. Pero bueno, la historia nos enseña que todos esos excesos de elogiar la naturaleza frente a los ciudadanos, elogiar al hombre primitivo frente al hombre industrial, todas esas contraposiciones son riesgosas. Sean riesgosas como sería enfrentar el ocio con el trabajo, ¿no? Es decir, habría que recordar estos conceptos, tenerlos en cuenta, pero tenerlos en cuenta para integrarlos y superarlos. Recordemos también que América irrumpe en la historia de Occidente con el comienzo de la modernidad, justamente, ¿no? En el final del siglo XV es cuando se produce la llegada de los españoles. La invasión de los pueblos ibéricos convierte a la realidad aborigen en una sociedad mestiza. Este es un hecho ajeno a las posiciones ideológicas que podamos tener, ¿no? Porque hay quienes niegan la mestización, como hay quienes niegan también la evangelización.
Dicen que los aborígenes durante 5 siglos no han hecho más que fingir que respetan a la Virgen María y a Cristo, que en realidad tienen sus dioses. Y sin embargo la realidad no nos muestra esto. Eso lo muestran los ideólogos, están prejuiciados, pero tenemos que hablar en base a la realidad misma. Recordar que otras invasiones de otros pueblos, por ejemplo los sajones, los holandeses, los anglosajones, que llegaron a la América del Norte, no produjeron mestización alguna. Y entonces podríamos leer la obra de Rómulo Carbia sobre la leyenda negra española para ver desde una óptica muy profunda y muy equilibrada, ¿no?, sin transformar a los españoles en ángeles, pero ver que es un pueblo que no solo conquista y que también produce cierta depredación, pero eso ocurre en los primeros 50 años, que después modifica sus leyes y después hay experiencias de desarrollo en América que son muy interesantes y que están en la base de nuestro propio desarrollo. La mestización, entonces, hispano-luso-americana no es solo étnica, sino cultural. Los grupos indígenas de variada evolución no eran históricos, no sabían qué lugar ocupaban en el mundo. Tampoco se proyectaron a otros continentes. En cambio, entraron en la historia de Occidente, lo cual significó para ellos y luego para los criollos y mestizos americanos una continua relación con Europa. Esto nos ha asignado a nosotros. No es una relación con el África o con el Asia, aunque ahora en estos tiempos pueda abrirse todo tipo de relaciones. Lo que ha caracterizado a la cultura latinoamericana ha sido justamente la relación con Europa. Europa ha sido nuestro maestro en algunas cosas, nuestro espejo en otras, nuestra raíz, en fin, aquel sujeto con el cual dialogamos y confrontamos permanentemente. Por eso menciono así rápidamente 5 momentos que podrían considerarse de la modernización de América, puesto que con la que dialogábamos era ya con la Europa moderna, entrante en la modernidad. Entramos nosotros también sin tener antigüedad, ni edad media, ni nada previo, sino esas culturas primitivas, algunas tribales y otras entrantes en un estado ya de civilización comparable al del Egipto, por ejemplo, ¿no?